Bueno, pues qué bendición es estar en esta mañana, un domingo más, un primer día de la semana, aquí congregados para alabar a nuestro Señor y aprender de su palabra. Vamos a estudiar hoy un pasaje que seguramente nos hará meditar en lo que es y ha sido nuestra vida cristiana. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hebreos, capítulo 12, versículo 1. Por tanto, también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Todo cristiano, lo hemos visto, tiene un propósito en esta vida. El propósito para nuestra vida como hijos de Dios lo hemos visto en el libro de Romanos capítulo 8, 29, que es el propósito general, que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ese es el propósito que Dios tiene para todo hijo suyo, que seamos hechos a imagen de su Hijo Jesucristo. Pero para poder cumplir este propósito, el cristiano pues necesita ser guiado por Dios. Para eso nos dejó su palabra, y en su palabra están principalmente desde el Génesis hasta el Apocalipsis el ejemplo de Jesucristo, que es en donde debemos tener nuestros ojos cada día. Y esto, la respuesta, gracias hermano, la respuesta justamente al cómo de Romanos 8:29, pues nos da el versículo 2 de Hebreos. Puestos los ojos en Jesús. Esa es la clave para que todos nosotros podamos venir y caminar en victoria en nuestra vida cristiana. Es muy importante que entendamos esto, mis hermanos, porque a veces pareciera muy fácil, ¿no? Entonces, pues claro, es obvio, tenemos que poner nuestros ojos en Jesús. Pero dice la palabra de Dios que hay que ponerlo en práctica, y ahí es donde viene la lucha contra nuestra carne. Entonces, para entender esto y poder establecer nuestras prioridades en nuestra vida cristiana, tenemos que entenderlo muy bien. Y tenemos que entender bien los tiempos que Dios tiene para cada uno de nosotros y ha tenido desde el principio de su creación. En Eclesiastés 3, Dios nos da un mensaje de vida hermoso que nosotros tenemos que entender para poder, como decía yo hace un momento, establecer nuestras prioridades en nuestra vida cristiana, pero además nos va a poder, si nosotros entendemos lo que Dios tiene día a día y lo filtramos y tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, las decisiones de vida que tomemos, desde las más pequeñas hasta las mayores, van a estar de acuerdo a lo que Dios dice, y ahí es donde, como dice Deuteronomio, podemos obtener bendición. Dice la palabra de Dios en Eclesiastés 3, versículo 1, que todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Hay tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar,
tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Estos principios están presentes en la vida de todo ser humano. Cuando Dios nos creó para vivir eternamente con Él, Adán y Eva pecaron, rompieron con el propósito principal de Dios para con el ser humano. El propósito principal de Dios para con el ser humano ha sido siempre el mismo, desde la creación, que seamos hechos a imagen de Jesucristo. Por eso dice la palabra de Dios que Él nos creó a su imagen y conforme a su semejanza. Pero ¿qué pasó? A raíz del pecado, la manera en cómo tenemos que llegar a ese propósito cambió. Porque a raíz del pecado, como nos dice la palabra de Dios, no todos somos hijos de Dios, fuimos creación de Dios. Entonces, aquí por ejemplo yo en algún momento creo que lo he comentado, cuando uno platica con algunas personas que no son cristianas y les pregunta, cuando hemos platicado con familiares o inclusive con personas pertenecientes a otra religión, pues el propósito para ellos es diferente porque no entienden lo que Dios quiere para nosotros. El propósito para ellos, muchos dicen, es ser feliz, venir a esta vida y vivirla en plenitud, y para ellos vivirla en plenitud es satisfacer las pasiones personales que pide nuestra carne. Para eso, ellos eso es lo que entienden, las personas que no han nacido cuando nuevo, eso es lo que entienden, y eso es lo que entendíamos nosotros antes de venir a Cristo. Entendíamos que pues era ser feliz, y para ser feliz pues muchas veces tienes que pasar encima de alguien, no importa lo que hagas, si es por tu felicidad, vale la pena. Pero cuando venimos a Cristo eso cambia. Entonces, por ejemplo, cuando platica uno con un testigo de Jehová, una de las principales cuestiones que ellos te preguntan cuando te vienen a evangelizar es, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida, ¿no? Y de inmediato yo le respondo con algún momento cuando he tenido oportunidad de platicar con ellos, bueno, depende en qué momento, y depende para quién. Porque en este momento, después del pecado, el propósito de Dios para la vida de los seres humanos no es que sean iguales a Jesucristo. ¿Por qué? Porque, y si alguien no se arrepiente, obviamente no puede seguir a Cristo. Si alguien no ha recibido a Dios en su corazón, no puede seguir a Cristo. Entonces, ahora el principal propósito para los seres humanos es que se arrepientan, que vengan delante del Señor, reconozcan la vida de pecado que llevamos y que entonces podamos volvernos a Él. Una vez que nosotros nos arrepentimos, entonces ya podemos poco a poco, de acuerdo a la entrega que tengamos en la palabra de Dios, ir cumpliendo el propósito de ser hechos a imagen de Jesucristo. Pero por eso es importante que nosotros entendamos los tiempos. Por eso la palabra de Dios aquí en Eclesiastés nos dice que todo tiene su tiempo. Y eso también lo podemos aplicar a las enseñanzas de vida en nuestra vida. Por ejemplo, hay tiempo de nacer, el bebé tiene que crecer, desarrollarse, ser un niño, y de repente llega un momento en que ese niño alcanza cierta conciencia en la cual ya puede de manera voluntaria darse cuenta de su condición de pecado. Y después de ser niños pasamos a la adolescencia, ¿no? Y ahí hay muchas decisiones muy importantes y donde empieza a ser a veces más complicado y donde podemos de alguna manera nuestra propia vida hacerla que no cumpla el propósito que Dios quiere. Si alguien, por ejemplo, hablando evidentemente de las personas que no son cristianas, dos adolescentes cometen en destiempo el pecado de tener un hijo sin casarse, pues todo eso truncó ya con todo el proyecto inclusive de vida que ellos pueden tener. Por eso es bien importante, jóvenes, que entendamos los tiempos
Muchas veces es tedioso para los jóvenes. Yo me acuerdo también cuando era joven, a veces decía, ay, mi papá lo que me dice, pero es bien importante que nosotros, en humildad, nosotros como hijos de Dios, podamos, por eso dice la palabra de Dios, honra a tu padre y a tu madre y no desprecies, dice la palabra de Dios en Proverbios, lo que te dicen tus padres. Entonces es bien importante que cada uno de nosotros tomemos eso en cuenta. ¿Por qué? Porque eso va a hacer que no nos desviemos de los tiempos de vida que Dios ha tenido para cada ser humano. No es la voluntad de Dios, por supuesto, que dos jóvenes inmaduros tengan la responsabilidad de cargar con un hijo. Y después vienen otras responsabilidades, ¿no? Después viene la etapa adulta y tenemos que tomar las decisiones, tal vez la mayor decisión después de venir a Cristo y arrepentirnos, que es con quién vamos a establecer nuestra vida. ¿Quién va a ser la persona que se convertirá en nuestra una sola carne, con la cual seremos una sola carne? Y esa decisión es bien importante, y si no estamos tomados del Señor, si no tenemos puestos nuestros ojos en Jesús, pues seguramente vamos a errar. Y entonces voy a estar caminando con la persona que tiene que ser mi una sola carne en disparidad, disparejo. Y entonces Dios en su misericordia puede tomar una circunstancia que no era su voluntad para bendecirnos. Pero como hemos visto en el tema, los 10 mandamientos, o sea, hay consecuencias que quedan en cada uno de nosotros y que nosotros vamos a tener que asumir, ¿no? Y que tomarnos de la gracia de Dios para caminar y asumirlas. Pero eso no quita que la decisión tomada fuera de un tiempo que Dios tenía tenga una consecuencia con la cual, pues desgraciadamente, vamos a tener que vivir. Regresando entonces, teniendo en cuenta la importancia que tiene para cada uno de nosotros entender los tiempos de Dios, ¿no? Tenemos que entender que ahora nosotros como hijos de Dios es tiempo de tener puestos los ojos en Jesús, como veíamos en Hebreos 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Esta expresión la vamos adelante, pero es hermosa. Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que nosotros tenemos que poner los ojos en Jesús, y esta es la palabra clave. La palabra poner en el original griego, prokemai, quiere decir colocar ante la vista, estar presente en la mente de manera constante todo el tiempo, poner por delante o poner primero. Entonces, ¿qué es lo que debe de ir en nuestra mente y en nuestra vida siempre por delante? Jesús. Si nosotros tenemos el cuidado, porque ahí es donde viene lo complicado por la carne en la cual todavía vivimos. Porque como hemos visto, los deseos de la carne se contraponen a los del espíritu. Entonces, pareciera muy sencillo poner nuestros ojos en Jesús y hacer prokemai, pero la carne siempre va a estar contrapuesta al espíritu. Entonces, dice la palabra de Dios que el cual por el gozo delante de él sufrió la cruz. No sé si cuando entendemos esto, mis hermanos, hay algo en nuestro corazón que nos hace constiparnos, constriñirnos y amar más a Dios. ¿Cuál es ese gozo? Dice la palabra de Dios, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cuál era el gozo, mis hermanos? Así es. Dios estuvo dispuesto
a encarnarse y venir a morir y venir a padecer todo lo que padeció, ser molido. Hace rato en la cena del Señor lo recordábamos, y para Él eso era un gozo, porque era un gozo morir para que nosotros, para que su creación pudiéramos vivir junto a Él. Entonces, esta expresión hermosa nos debe a nosotros hacer entender lo que realmente significa y lo que debemos de entregarnos al Señor día a día, poniendo por delante nuestros ojos en Jesús, como lo hicieron desde la antigüedad algunos. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11:24, que por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó a llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Vemos como desde el Antiguo Testamento ya Dios, de una manera sobrenatural, ponía en las personas el que tuvieran puesto sus ojos en Jesús y en su sacrificio. Siempre ha sido el plan de Dios que nosotros seamos hechos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Siempre Jesucristo fue revelado desde el Antiguo Testamento, y una vez que vino en su tiempo a ser y a morir por nosotros, de alguna manera el sacrificio fue revelado ya a la humanidad. Pero vemos cómo inclusive Jesucristo mismo lo cumple todo en tiempo. Regresando a Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Entonces, dentro de la vida de Cristo, cuando nosotros venimos a su palabra, vemos que cuando era tiempo de hablar, Cristo habló. Y Cristo habló fuerte. Y habló fuerte sobre todo a las personas que decían conocerle y que no le conocían, como a los fariseos. Él predicó durante 3 años, predicó, exhortó, amó. A lo largo de la palabra de Dios nosotros podemos ver los ejemplos que Cristo nos ha dejado. Y en su tiempo cayó, porque hay veces que podemos un poquito confundirnos y decir, bueno, es que como Cristo cayó, yo a veces tengo que callar. Hay veces que tenemos que callar, hay veces que tenemos que hablar. Dios nos da la sabiduría, si estamos en comunión con Él, para ver cuándo tenemos que callar, cuándo tenemos que hablar y cómo tenemos que hablar. Porque hay muchas personas que nos podemos justificar el contestar de una manera no correcta, o contestar una agresión, o que alguien en la calle me grite y yo le conteste y digo, bueno, es que Cristo también habló. Bueno, sí, pero Cristo nunca contestó una agresión personal. Entonces Dios nos da la sabiduría para ver cómo tenemos que hablar, de qué manera, en amor, ¿sí? Y cuándo de repente sí tenemos que callar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser sensibles. Nosotros con el Espíritu de Dios tenemos la responsabilidad y la gracia de discernir lo que puede haber en cada persona, sobre todo en aquellos que no han nacido de nuevo. ¿Qué hay en un no nacido de nuevo? Pecado. No puede obrar, no puede comportarse de acuerdo a lo que Dios manda. Entonces, no podemos pedirle a alguien que no ha nacido de nuevo que me hable o que se comporte como si hubiera nacido de nuevo. Si para nosotros los nacidos de nuevo a veces es complicado, porque tenemos que luchar con nuestra carne, con nuestras emociones, y a veces se complica, ¿cómo queremos nosotros a veces pedirle a alguien que no conoce a Dios que actúe como si lo conociera? Pues no es posible. Entonces, pero a nosotros como hijos de Dios sí se nos da la responsabilidad y se nos da esa gracia de poder discernir cómo tenemos que llevar nuestra vida cristiana. Dice la palabra de Dios en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó
ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, Cristo mismo nos deja ejemplo de lo que tenemos que hacer. Él se sujeta al Padre, Dios mismo se tiene que encarnar en Jesucristo, que nos deja una vida palpable, visual, porque antes, dice la palabra de Dios, nadie ha visto a Dios, al Padre, Dios mismo, nadie lo ha visto con los ojos, solamente Cristo. Y Cristo, Dios se encarna en Jesucristo para hacernos palpables cómo tenemos que comportarnos. Entonces, vamos a ver un poquito más específico, ¿qué es poner los ojos en Jesús? Poner los ojos en Jesús es someter y sujetar mis emociones, mis pensamientos y mi voluntad a la voluntad de Dios, teniendo como un ejemplo palpable, como lo acabo de decir, lo que Cristo hizo. Entonces, y eso solo podemos hacerlo si qué, si proquemai, si tenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, siempre presente a Jesucristo. Si nosotros tenemos siempre presente el carácter de Cristo, lo que Cristo hizo cuando estuvo caminando en este mundo, va a ser mucho más sencillo que podamos luchar con nuestra carne. Nuestra carne y nuestra naturaleza pecaminosa que ha quedado va a querer siempre, como lo hemos visto y lo vimos, siempre va a querer arrastrarnos otra vez a lo que teníamos. Y nosotros tenemos que ser bien conscientes de eso, porque dice la palabra de Dios que aunque nosotros creamos, ¿no?, estar firmes, pues miremos que no vayamos a caer. Entonces, tenemos que proclamar y tener en cuenta siempre lo que hace Jesús. Yo me acuerdo en algún tiempo que, híjole, a veces Dios nos enseña cosas, muchas veces nosotros creemos estamos en una doctrina correcta, pero a veces nos perdemos un poquito y es complicado ver las cosas de vida. Eso es a lo que voy. Yo en algún momento me acuerdo que estábamos en un cumpleaños del hijo de mi hermano, ¿no? Y bueno, como siempre los niños están jugando en un brincolín y siempre hay ahí algún roce y alguna fricción. Y entonces un niño, el hijo de uno de los papás amigos de mi hermano que estaba ahí, le llama a su papá: oye papá, que el niño me pegó y no sé qué. Yo sé que el papá de este niño, los papás de este niño son, bueno, se dicen cristianos. Yo sé que asisten a un lugar que, bueno, tal vez no se predica una doctrina tan correcta, pero a veces Dios nos enseña de todas las personas, ¿no? A veces cree uno que sabe mucho y de repente Dios te dice: mira. Y llega el papá y lo primero que le dijo a su hijo fue: ¿qué haría Jesús? Fue lo primero que le dijo. A ver, hijo, ¿qué te pegó? Ok, sí te pegó, pero a ver, ¿qué haría Jesús? Y creo que, pues, ahí el Señor me mostró qué es lo que siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. ¿Qué haría Jesús? Y nosotros, pues, poder decir: pues, Señor, ¿qué quieres que haga?, ¿no? Muchas veces vamos por la vida, a veces siendo demasiado doctrinales, que no está mal, insisto, yo no estoy diciendo que esté mal la doctrina, por supuesto que tenemos que venir a la palabra, pero hay veces, dice la palabra de Dios, que la palabra cuando no se lleva a tu vida, pues la palabra simplemente queda ahí y la letra mata. Ahí es cuando la letra mata. Nosotros tenemos que venir y llevarnos a nuestra vida lo que leemos en la palabra, lo que escuchamos en las predicaciones, llevarlo y ponerlo en práctica. Entonces, pues una persona que aparentemente no está en una doctrina tan correcta, en ese momento yo no sé si así lo haga en su vida, posiblemente no, posiblemente fue nada más para pues en ese momento tener alguna expresión que la gente viera, no lo sé, no voy a juzgar, no lo sé.
pero hizo lo que tenemos que hacer todos nosotros. Le dijo a su hijo, ¿qué haría Jesús? Y es lo que todos nosotros tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, en todas las decisiones que tenemos que tomar. ¿Qué haría Jesús? Voy a ir a una reunión escolar de mi hijo donde a lo mejor me van a dar algún tipo de reporte. Bueno, ¿qué haría Jesús? ¿No? ¿Cómo voy a contestar? Tengo que contestar de la manera que Jesús contestaría, de acuerdo al tiempo, al momento y a la situación que tengo que resolver. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 2:21 que para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. Entonces, el ejemplo nos lo da Cristo. El ejemplo de cómo caminar en esta vida cristiana nos lo da nuestro Señor Jesucristo. Y para eso tenemos, si queremos saber lo que Cristo hizo, tenemos que venir a la palabra. Si no vengo a la palabra y solamente escucho lo que pues el domingo aquí se enseña, o tal vez puedo poner a un predicador que puede ser buen predicador y escuchar predicaciones, que no está mal escuchar predicaciones, pero en algún momento lo hemos compartido aquí, nada sustituye mi tiempo personal con Dios. Mi tiempo personal con Dios es personal, vengo a la palabra y Él en su palabra me enseña cómo es. Y en la medida que yo comprendo cómo es Dios en su palabra, entonces en esa medida soy capaz de poder ir a mi vida y comportarme como Jesucristo lo hizo y como yo y como quiere que yo me comporte. Si no lo hacemos de esa manera, mis hermanos, podemos caer y es muy fácil caer en lo que yo creo, en lo que yo pienso, y cuando nos damos cuenta, ya estamos a lo mejor haciendo cosas que Jesucristo no quiere que hagamos. Entonces es importantísimo tener prokeomai todo en cada instante de nuestra vida, tener presente a Jesús. ¿Qué haría Jesús? Ahorita vamos a tener un tiempo de convivencia. En ese tiempo de convivencia, bueno, ¿qué haría Jesús? O sea, todos y cada uno de nosotros, para eso nos congregamos. Nos congregamos aquí para ser hechos a imagen de Cristo, para escuchar de su palabra, para adorar a Dios. Pero dice la palabra de Dios que todos en unidad damos testimonio de lo que Cristo hizo, como lo veíamos en Hebreos 12:1, ¿no? O sea, teniendo delante de nosotros tan grande nube de testigos. O sea, ¿quién primeramente es testigo? Dios, Jesucristo, los ángeles, y de ahí pues tenemos muchos testigos que pueden decir si de verdad estamos caminando en nuestra vida cristiana como lo hizo Jesucristo. Es muy triste escuchar en la calle a lo mejor testimonios o como nos encontramos en la calle con alguna persona conocido o algún amigo y te dice, ay, mira, pues es que no, yo conozco a ese que es cristiano y no, hombre, pues para qué te digo, ¿no? Es muy triste. Tenemos muchos testigos, o sea, tenemos una gran nube de testigos y nuestra responsabilidad de dar testimonio ante el mundo de nuestra vida es muy grande. Hay muchos ejemplos, a lo largo de toda la Biblia voy a citar algunos versículos nada más, donde la palabra de Dios siempre nos manda a tener nuestros ojos puestos en Jesús. En Jesús, solamente en Jesús, y en ningún hombre, por muy buen predicador, por muy buen hijo de Dios que parezca, nuestra mirada siempre tiene que estar en Jesús, porque los hombres tenemos la susceptibilidad de fallar. Dice Romanos 8:17 que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Acá hay un ejemplo de lo que podemos pasar en nuestra vida cristiana, que vamos a padecer, ¿no? Dice en Romanos 15, versículo 18, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Entonces, aquí como dice Pablo, que hablaba Cristo por medio de él, con la palabra y ¿qué más? Y con las obras. Entonces,
Vemos cómo es bien importante dar ese testimonio de que realmente estamos caminando como Dios quiere que caminemos. Dice la palabra de Dios en Romanos 15, versículo 29. Y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Primera de Corintios 1, 24. Más para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es Cristo, nada más. No es ninguna otra persona. Insisto, por muy buen predicador que parezca, por muy bien que pueda hablar la palabra de Dios, nosotros tenemos siempre que venir a su palabra de manera particular y ver si realmente, es que muchas veces los predicadores, escuchamos una predicación y puede ser muy bonita, puede ser aparentemente muy apegada a la palabra, pero para que nosotros podamos entender si eso realmente es así, tenemos que venir directamente a la palabra y orar, meternos con el Señor, y es cuando nos revela realmente lo fundamental que quiere que entendamos de esa palabra. Si nosotros nada más la escuchamos y no venimos, corremos el riesgo de quedarnos solamente con el entendimiento intelectual. Y el entendimiento intelectual que no baja al corazón no puede ser puesto por obra. Si yo entiendo algo en mi mente, pero no lo creo en mi corazón, no puedo hacerlo. Yo tengo que viene primero a mi mente, en oración con el Señor, se revela mi corazón, y entonces es cuando viene la convicción de que es Dios que me está hablando, y entonces puedo ponerlo por obra. Si no, no es posible. Si no puedo estarlo haciendo en mis fuerzas, y si no puedo estar haciendo muchas obras en mi carne, que van a ser hojarasca y van a ser quemadas, que Dios no las toma en cuenta en absolutamente nada. Porque además, lo que Dios quiere que yo haga, quiere que yo lo haga de acuerdo a lo que Él manda y de acuerdo a su orden. O sea, si yo estoy haciendo algo que no está dentro del orden de Dios, pues aunque esté haciendo muchas obras, muchas buenas obras aparentemente, bien, está el ejemplo de, yo conozco personas católicas sinceras, ¿no?, que están en ministerios. Tengo un amigo de la universidad que es muy católico, le compartió la palabra, desgraciadamente, bueno, no, él está muy arraigado a su religión, pero créanme que hace muchas obras y buenas obras, ¿eh? Igual van también a evangelizar a hospitales, aparentemente, o sea, aparentemente evangelizar, es lo que digo entre comillas, evangelizar, van a muchos lugares. Y le preguntas, oye, está bien, ¿lees la Biblia? No, pues no. ¿Qué haces? No, pues voy nada más a misa. Ah, bueno. Entonces, así muchas veces podemos caer nosotros como cristianos. Oye, ¿lees la Biblia? Híjole, pues no tanto. Entonces, ¿qué haces? No, pues escucho muchas predicaciones y voy el domingo a la iglesia. Ah, ok. Y ya con eso, pues ya vas a hacer tu ministerio, el que me digas, ¿no? Puede ser que tengas un ministerio, hay gente que está predicando en el metro, viajado en metro, me he encontrado algunas personas, pero si no estamos nosotros en una comunión real con Dios, de acuerdo a la palabra, pues, ¿qué son esas obras? Entonces, es bien importante, nada sustituye nuestra relación con Dios. Y ahí podemos discernir cuando hay predicadores que realmente están de acuerdo a la palabra, o inclusive cuando predicadores de sana doctrina, a lo mejor ahorita no están tan bien. Yo he escuchado predicaciones de un mismo predicador de sana doctrina en momentos diferentes y te dice, híjole, aquí espérame tantito, ¿qué sucedió? ¿No? Algo pasó. Y vuelves a escucharlos después y a lo mejor te das cuenta, ahí el Espíritu Santo nos da el discernimiento de decir, a ver, se ve que aquí tuvo un problema particular de ciertos puntos y aquí ya se arrepintió y regresó a la palabra porque ya otra vez su mensaje vuelve a ser el mismo, pero no podemos nosotros tomar todo lo que venga de algún predicador o de alguna persona que aparentemente se ha comportado de manera recta. Nosotros tenemos que venir siempre a la palabra de Dios, poner nuestros ojos en Jesús. Jesús es nuestra guía, no un predicador, no el pastor. El pastor nos guía,
pero nosotros tenemos la responsabilidad de ver que lo que predica el pastor o lo que predica quien está aquí enfrente, en este caso yo, por ejemplo, si estoy predicando algo, que viene en la palabra, y si no, ¿sabe qué, hermano? Fíjese que perdóneme, pero yo aquí estoy viendo y la palabra de Dios dice lo contrario, usted dijo algo incorrecto. Entonces, esa relación es la que Dios quiere que tengamos puestos los ojos en Jesús. Dice la palabra de Dios también en 2 Corintios 13:3. Pues buscáis una prueba que habla Cristo en mí, cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. Eso es lo que busca Dios, que hable Cristo en nosotros. Que demos prueba de que Cristo es el que habla en vosotros, no nosotros. A Dios no le interesa que hablemos nosotros, porque Él sabe que nosotros todavía estamos luchando con una naturaleza pecaminosa. Y lo que le interesa es que vengamos a Cristo, seamos obedientes y entonces Cristo sea el que hable en vosotros. Gálatas 4:19 dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces aquí Pablo, vean cómo Pablo en ningún momento llamó la atención para sí. O sea, dice que él sufre dolores de parto hasta que sea Cristo formado en nosotros, en ellos. Le está hablando aquí a los Gálatas, y ahora nosotros sabemos que toda la palabra viene hacia nosotros, que lo que busca es que Cristo sea formado en nosotros. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Primera de Pedro 4, versículo 1, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Aquí la Biblia nos anima a que hagamos prokemai, que nos armemos del mismo pensamiento de Cristo. Primera de Pedro 5:1, testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, la Biblia es muy clara, la palabra de Dios siempre nos lleva y siempre nos pone como objetivo principal, nos pone como ejemplo a Cristo. Ciertamente hay hombres de Dios en su palabra mencionados, en Hebreos 11, un poquito antes del viendo el contexto de Hebreos 12, está hablando de los héroes de la fe y nos pone ejemplos de personas que ciertamente hicieron lo que nos está pidiendo. De alguna manera fueron obedientes a Dios, y ya vimos, como en el caso de Moisés, que Dios les reveló a Jesucristo de alguna u otra manera. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:11 que nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, nosotros, mis hermanos, es bien importante y perdón que sea insistente, pero hay veces que nosotros creemos estar caminando puestos los ojos en Jesús, y la única manera que nosotros podemos saber si de verdad estamos caminando y teniendo puestos los ojos en Jesús es examinándonos, como dice la palabra, nosotros mismos, y ver qué tanto del tiempo que vivimos en el día estamos pensando en Jesucristo. Estamos pensando en lo que haría Jesucristo en todo momento, en nuestro trabajo. Sabemos que yo, por ejemplo, soy arquitecto, ¿no? Y se presentan muchas cosas a resolver y muchas veces pues, tienes que lidiar con gente que trabaja para ti, ¿no? Entonces, y hay veces que son necios algunos, ¿no? Y tienes que ejercer un poquito autoridad como patrón que a veces somos, ¿no? Pero entonces, ¿cómo ejerces esa autoridad? O sea, tú puedes decirle y hablarle a una persona
como si no conocieras a Dios? ¿O cuál es la autoridad que vas a ejercer para con tu trabajador, para que alguien que colabora contigo, si eres cristiano? Tu trabajador, cuando tú le llamas la atención, le puedes llamar la atención de una manera enérgica y clara, pero el trabajador se puede dar cuenta y decir, ¿sabes qué? O sea, sí me llamó la atención, pero lo hizo de una manera diferente. No me agredió, fue enérgico, pero buscó las palabras adecuadas. Además, me mostró que estaba haciendo mal. Y todo eso da testimonio de decir, este patrón es diferente. No es el clásico que llega, te grita, te insulta o te dice, no sirves, vete de aquí. Tiene algo diferente. Y así en cada momento de nuestra vida. Venimos, estamos en casa, pedimos algo a nuestros padres, los que son casados, a sus esposas, a sus hijos. ¿De qué manera lo pedimos? ¿Cómo lo pedimos? ¿Lo pedimos de una manera impulsiva, de acuerdo a lo que en ese momento a lo mejor pues estoy cansado y de repente te dice, no, ¿sabes qué? Puedes ir por las tortillas y te enojas y, ay, por las tortillas, oye, pues vengo de trabajar. O sea, o puedes, antes de esa misma respuesta, uno la puede dar de una manera diferente. No sé si recuerdan el pasaje de Juan 8, cuando traen la mujer adúltera. Le traen la mujer adúltera a nuestro Señor Jesucristo. Obviamente en la ley estaba marcado lo que tenían que hacer, que era apedrearla. Pero Cristo, antes de contestar, él pudo haber contestado de inmediato. O sea, él sabía lo que tenían que hacer y sabía lo que les iba a contestar. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios, le preguntan y él está escribiendo con el dedo en tierra. Entonces, eso también nos trae una enseñanza. Antes de poder contestar algo, cuando alguien nos pregunta, cuando alguien hace, a lo mejor actúa de una manera no correcta, piensa en este pasaje. Cálmate, piensa qué es lo que haría Cristo. Sí, las personas a veces nos comportamos de una manera no correcta, pero dice la palabra de Dios que para que haya pleito tiene que haber dos. Y donde no hay uno, donde no hay dos, cesa la contienda. Con uno de nosotros que tenga cordura, que le pida a Dios sabiduría, teniendo los ojos puestos en Jesús, preguntándose qué haría Jesús, entonces yo les aseguro, hermanos, si realmente fuéramos así los seres humanos, todos viviríamos en paz, sin ningún problema. Desgraciadamente no somos así por el pecado, pero nosotros los hijos de Dios tenemos la gracia de poder ser así. No hay pretexto para nosotros. Por gracia de Dios nosotros podemos obrar de esa manera. ¿Sí qué? Si proquemai. Si tenemos a Cristo presente en la mente todo el tiempo. Si venimos a su palabra, si escudriñamos los pasajes de la Escritura, si venimos entonces día a día y de cada pasaje vemos cuál es la enseñanza que Dios tiene para nosotros, y van a ver que en todos los pasajes vamos a ver una enseñanza de la vida de Cristo cuando Cristo estuvo caminando con nosotros en esta tierra, en cada pasaje, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Tenemos que tener presentes el carácter de Jesucristo y llevarlo a nuestra vida cristiana día a día. Dice la palabra de Dios en 1 Timoteo 1:16 que fuimos recibidos a misericordia. Dice, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En 1 Timoteo 6:13 dice la palabra de Dios, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en Hebreos 13:21 dice que os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
Entonces, la manera, mis hermanos, de poder cumplir el propósito de Dios para nuestra vida es tener puestos los ojos en Jesús. Tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, como dice 1 de Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Esto lo mencionamos en el domingo hace 8 días. Hay que tener cuidado de nosotros mismos. Cuando nosotros ponemos nuestro intelecto y dejamos de escudriñar la palabra, es muy fácil que podamos entonces comenzar a vivir de acuerdo a nuestros pensamientos y no de acuerdo a lo que Dios nos manda. Tener cuidado en nosotros mismos, no confiarnos, dice la palabra de Dios, que engañoso es nuestro corazón más que todas las cosas. Entonces, en el mundo, pues te dicen, pues confía en tu corazonada. No, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que confíes en la palabra. Tu corazón es engañoso y seguramente te va a engañar. Entonces, dice la palabra de Dios, ¿esto cómo lo hacemos? Porque, bueno, ok, ya sé lo que tengo que hacer, pero qué difícil es. En nuestras fuerzas, sí. Pero dice Filipenses 2:13 que Dios, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce el querer como el hacer, pero tampoco malentendamos este versículo, porque muchos podemos agarrarnos de ahí y decir, bueno, pues es que no ha producido el querer como el hacer. Pues algo tiene que... No, o sea, este producir el querer como el hacer significa que Dios pone en nosotros ese deseo, esa inquietud de querer hacerlo y luego nos da la sabiduría para hacerlo. Pero hay algo que nosotros tenemos que hacer de manera forzosa. Dice, porque si no se contrapondría con lo que dice 2 de Corintios 8:11, que dice, ahora pues llevad a cabo, dice, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Entonces, esto es similar a lo que pasa en la salvación, ¿no? No es mérito nuestro en hacer las cosas. O sea, cuando nosotros hacemos algo que Dios nos mandó a hacer, siervos inútiles somos y no es mérito nuestro. ¿Nosotros qué fue lo único que hicimos? Y pongo un poquito el ejemplo de la salvación. Cuando nosotros escuchamos la palabra, y a mí me gusta poner este ejemplo, no sé si lo he puesto en alguna ocasión, la salvación es como si los seres humanos hubiéramos nacido en medio del Océano Pacífico. O sea, hagamos lo que hagamos, nademos lo que nademos, nos vamos a ahogar, no vamos a llegar a la orilla solitos. O sea, por nuestras obras no vamos a poder llegar a la orilla, ¿no? Entonces, pero bueno, el ser humano piensa que sí y entonces ahí está peleando, a lo mejor está nadando contra las olas. ¿Qué es lo que pasa? Viene Dios, nos tiende una mano y entonces esa mano nos las tiende a través de la predicación del Evangelio. Lo único que hace el ser humano es tomar esa mano. Pregunta, ¿el tomar esa mano tiene algún mérito? No, no tiene ningún mérito. ¿Sí? Ahora, ¿esa mano bajó por algo bueno que hayamos hecho? Tampoco. Por eso es que la Biblia dice que no es por obras. O sea, no es porque nosotros merezcamos, porque seamos buenos y porque merezcamos que Dios haya tendido su mano. No, tampoco. El hecho de que tú tomes esa mano, cuando esa mano te saca y te pone a salvo, tú no dices, bueno, pues, oye, hagan de cuenta que alguien se está ahogando ahorita en la alberca, llega un hermano, lo saca o le tiende un salvavidas, lo saca y el que lo sacó no dice, bueno, pues es que qué mérito tuve porque agarré el salvavidas, ¿verdad? Pues no tiene mérito alguno, eso no tiene mérito. Digo, gracias al que le aventó el salvavidas para que pudiera salvarse, pero no es ninguna obra. Y es algo similar, o sea, Dios pone, nosotros tenemos la responsabilidad y es dentro de nuestra voluntad, en esto que a veces se llaman antinomías bíblicas que los hipercalvinistas muchas veces no entienden, es que el hecho de yo tomarme de la gracia de Dios no implica obra alguna. Aquí, de la misma manera, el hecho de que yo disponga mi voluntad a hacer lo que Dios quiere que haga, tampoco es mérito nuestro. Porque Dios es el que nos dice qué es lo que tenemos que hacer
Y cuando nosotros decimos, ok, quiero hacerlo, Dios es el que nos lleva a cómo hacerlo, pero no hay mérito en nosotros. Nosotros tenemos solamente que decirle, sí, Señor, quiero hacerlo. Como lo dijo Pablo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dios lo salva, viene Cristo, tiene el encuentro personal con Jesucristo, y lo que primero Él dice, que es lo que nosotros tenemos que hacer, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Entonces nuestra voluntad en querer hacer lo que Dios quiere es muy importante. Así que, mis hermanos, nosotros día a día, insisto, preguntémonos qué hacemos, cómo reaccionamos en nuestra vida ante cualquier problema, en cualquier circunstancia. ¿Pensamos en Jesucristo? ¿Tenemos puestos los ojos en Jesús? ¿Tenemos en cuenta el carácter de Cristo en nuestra vida cada día? Antes de contestar de alguna manera a mi padre, a mi madre, a mi esposo, a mi esposa, a mis hijos, pienso en si así contestaría Cristo, o lo hacemos de manera emocional y a veces nos justificamos con que pues es que soy de carácter fuerte. Dice la palabra de Dios que Dios quiere hacernos a su imagen y conforme a su semejanza. Entonces, el carácter que ahora debemos de tener es el carácter de Cristo. Sí implica trabajo, evidentemente, implica un sometimiento como lo hizo Cristo, despojarnos a nosotros mismos, morir a nuestra carne y ponernos en manos de Dios. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que ahora por su gracia podemos hacerlo y podemos venir en victoria. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, en esta mañana. Te damos gracias, Señor, porque nos damos cuenta que para ti fue un gozo el morir para que nosotros pudiéramos tener la oportunidad de estar contigo, Señor. Y estando contigo ahora, siendo tus hijos, poder caminar y que tú puedas trabajar en cada uno de nosotros para ser hechos a tu imagen, como fue en un principio tu deseo, Señor. Por eso nos creaste conforme a tu imagen y conforme a tu semejanza, Padre, y por eso ahora cada uno de nosotros te rogamos, Señor, y queremos poner nuestra vida delante de ti para que tú nos muestres cada día la forma en que tenemos que poner nuestros ojos en ti, Señor. Tú eres nuestro ejemplo, Señor. Tú eres el motivo por el cual estamos aquí en esta mañana y tú eres el motivo por el cual estamos vivos, Señor. Ayúdanos a hacer tu voluntad y a ser testimonios vivos de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad, para que la gente vea en nuestra vida día a día, Señor, que eres real, que existes, Señor, y que por eso nosotros te adoramos y te alabamos cada día, Padre. Bendito sea, Señor, a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre santo de nuestro ejemplo, tu Hijo Jesucristo. Amén.